Buenos días, hoy 22 de diciembre del año 2024. Vamos a iniciar nuestra acostumbrada escuela dominical. Aunque en muchas iglesias no hay escuelas dominicales, aquí la habrá durante todo el año. A la fecha no hemos dejado un solo domingo desde que iniciamos este ministerio en su casa sin que haya escuela dominical. Muy bien, hoy es la sesión 4, se llama el tema Esperando el Amor. Ya saben que utilizamos el material de Lifeway para adultos de la Convención Bautista del Sur en los Estados Unidos de América. Idea central. Conocemos el amor de Dios gracias al sacrificio de Jesús. Y no solamente el amor de Dios, propiamente podemos decir que conocemos a Dios por Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Esta es la esencia del Advento y la Navidad. Dios vino en nosotros, Jesús es Dios con la piel puesta. La palabra teológica para esto es encarnación. Lucas proporcionó un relato detallado y ordenado del nacimiento de Jesús, pero Juan comienza su testimonio revelando la historia de fondo y la naturaleza de la encarnación. Juan 1 es un prólogo denso, poético y poderoso, donde se revela la esencia de la historia. La pieza central es la poderosa declaración de que Jesús es Dios, con la piel puesta. Eligió encarnarse por amor. Se mire como se mire, esta historia siempre ha sido una historia de amor. En el post vemos ahí lo que sería una reunión familiar. Este me parece adecuado, porque a veces como que le falla a la editora. Vamos a comenzar con, como siempre, nuestro aspecto bíblico. Juan 1, 14 y 15. El Verbo se hizo hombre y habitó, literalmente puso su carpa entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 15. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Recordemos que Jesucristo y Juan el Bautista eran primos. Entonces nació primero Juan el Bautista y luego Jesucristo. Entonces como que es un poco contradictorio porque decía esto. En el post vemos Jesús, es el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Muy bien, vamos a continuar. Como siempre, de una vez se los digo, el tema es muy teológico, muy complejo, entonces sí les pido que lo mediten mucho. Punto 1, el Evangelio de Juan. En el libro Una introducción al Nuevo Testamento de Carson Douglas G. Mood, editorial CLIE, nos dice que este evangelio es anónimo. Se le insertó según Juan 2 o 3 décadas después de que los sinópticos empezaron a circular. La primera vez que se cita este evangelio fue en el año 181 después de nuestra era por Teófilo de Antioquía. Incluso antes Tatiano, Claudio, Apolinar y Atenágoras ya lo citaban y aluden a una fuente de autoridad que lo había elaborado. Aunque Papías y Policarpo aseguraban que Juan era el apóstol y ese o él había hecho el evangelio. Irineo, Clemente de Alejandría y Tertuliano dieron evidencias de que Juan el apóstol había sido el autor del evangelio. Para el siglo II, los alogoi, yo conozco muchos actualmente, son los sin razón, los sin palabras, son los que negaban la doctrina de Logos, Juan 1:1,
todavía hay muchos, que aparecen en este Evangelio y por ende todo el Evangelio. A finales del siglo II se aceptó este Evangelio, en especial por el silencio que hizo Eusebio. No cuestionó la autoría de este Evangelio como de Juan. Eusebio era un escritor muy famoso, entonces sus palabras contaban. El punto dice: los eruditos modernos niegan su autoría basados en evidencias internas. Papías, según Eusebio, había dicho que existían dos personajes con el nombre de Juan, pero esto no es convincente por 4 razones. Primero, Papías no diferencia entre apóstoles y ancianos, como si lo hacía Eusebio. 2. El anciano Juan se refirió al apóstol que mencionó al principio, como aparecía en 1 de Pedro 5.1. 3. Los dos nombres de Juan se pueden referir a la misma persona. 4. Eusebio odiaba el lenguaje apocalíptico de Apocalipsis y por ello recibió de buen grado atribuirlo a otro Juan que no fuera el apóstol, y por eso abogó por Juan el anciano, que dice el texto que se recuperó de Irineo. En conclusión, no hay nada que apunte que un Juan judío contemporáneo del apóstol fuera el autor del 4º Evangelio. Para Westcott, que es el autor, nos dice que el autor del 4º Evangelio era judío de Palestina, testigo ocular, apóstol, y era Juan. 2. El Verbo se hizo hombre. En el libro Cristología de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que uno de los nombres del Mesías es Logos o Verbo. Es el nombre que vincula a Jesús con la eterna deidad, en la relación expresiva del Padre que se revela en el Verbo. Es un nombre usado exclusivamente por Juan, en especial en Juan 1.1. El que era en el principio es llamado por el apóstol Logos, condición única de aquel a quien se llama de ese modo. Solo Juan lo emplea de ese modo. 1 de Juan 1.1, 5.7, Apocalipsis 19.13. El nombre del Verbo le pertenece eternamente. Es el título que te pertenece al mediador único en el proceso de acción de la deidad, tanto en la creación como en la revelación de la vida eterna. No existe otro camino para llegar a Dios o que Dios haya enviado para poder tener comunicación con Él. Si usted cree otra cosa, no es cristiano. Y por favor, no se diga cristiano, porque no lo es. Solamente los discípulos y seguidores de Cristo podemos afirmar que somos cristianos. Cristo es el Logos trascendente cuya comunicación comienza en la creación y culmina en la encarnación. El Logos manifestado y encarnado en Cristo se convierte en principio de intelección de toda la realidad y de toda la historia anterior. Es elemento integrante de todas las verdades parciales, ya que Él es la única verdad. Es el principio de toda inteligibilidad, motor de toda búsqueda de verdad y justicia, el recapitulador de todo. Esa generación del Verbo en el seno del Trinitario obedece a una procesión de amor en el interior de Dios. Cristo es una persona divina humana. El Verbo expresa lo que la persona es en sí y la mente suprema del ser divino en todas sus facetas y dimensiones. Es el discurso absoluto, pleno y definitivo que se da a los hombres por medio del Hijo, Hechos 1.2. Su significado tiene varios sentidos. Fundamentalmente se usa para referirse al pensamiento interno y también a la expresión de una idea. En la palabra se refiere a la autorrevelación de Dios, en la que su pensamiento se comunica por medio de su palabra. Bíblicamente, el Logos actúa creando, Génesis 1.1. Por eso los cielos se crearon por el Logos. La palabra de Dios, Salmos 33.6, Dios responde al clamor de su pueblo enviando su palabra para sanarlos y librarlos de la ruina. Salmos 7.20, su palabra sería Jesucristo.
Esto deriva en un sentido soteriológico, esto es, el sentido de salvación, de acción salvadora, que es el gran tema en el Evangelio de Juan. El salmista considera que la palabra de Dios permanece eternamente en los cielos, Salmo 189:89. Incluso el envío del Logos a la tierra está presente, Salmo 147:15. La sabiduría de Dios se expresa por medio de Logos y está con él eternamente, literal, desde antes de sus obras. Proverbios 8 del 22 al 31. Logos también es el mensaje que da Dios por medio de sus profetas. Ezequiel 1:3, Amós 3:1. En el Nuevo Testamento el verbo se relaciona con el Evangelio, el mensaje de la buena noticia, Lucas 8:11, 2 de Timoteo 2:9. Pero el Evangelio proclamado por los apóstoles es Cristo mismo. Pablo predicaba al Cristo crucificado, 1 de Corintios 1:23. Esto establece una relación con el Logos en Juan 1. El sustantivo verbo procede de la misma raíz del verbo hablar, que significa decir, referirse, preguntar, responder, ordenar, afirmar, asegurar, contar, llamar, proponer, etc. Connota un mensaje que en Cristo es que Cristo es de vida, de vivas realidades. En el Salmo 119, cuyo tema central es el Logos escrito, que es base de la limpieza, versículo 9, de vida, versículo 25, de sustento, versículo 28, palabra de verdad, versículos 42 y 43, de consuelo, versículos 50, de luz para el camino, versículo 105, es digna de la esperanza, versículo 114. Entonces en Juan 1:1, Jesús es el verbo personal del Padre, y en él el Padre se expresa a su interior. Todo cuanto es, tiene y hace. Entonces el Logo es la expresión exhaustiva del Padre. Denota la existencia de un solo verbo, dado que si hubiera más, ninguno de ellos podría expresar la esencia, mente y propósitos del Padre. Por eso es el único revelador adecuado para él. No hay otro camino, no hay otro verbo, no hay otro Cristo. Y al hacerse hombre, Juan 1:14, traduce al Padre en el lenguaje humano, expresando en plenitud y haciendo la correcta exégesis de él, Juan 1:18. De manera que es la única verdad personal del Padre, Juan 14:6. Por eso solo Jesús tiene las palabras de Dios, Juan 3:34, que son palabras de vida eterna, Juan 6:68. Jesús, como Verbo eterno, nos da la revelación definitiva y final del Padre. Jesús es Dios en estado de amén. Tiene una sola palabra y permanece fiel. No se niega a sí mismo, 2 de Timoteo 2:13, y permanece para siempre. Isaías 40 del 6-8, Daniel 6:6, Hechos 4:12, Primera de Pedro 1:23-25. Versículo 14. En el libro Juan de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que los versículos 14 al 18 los titula La deidad del Verbo encarnado. Afirma que el Verbo fue hecho carne o hombre. Es como el Verbo entró en la historia humana como hombre. Esto da un contraste entre su condición de hombre con la omnipotencia y eternidad del Verbo. La debilidad y temporalidad de la criatura resalta su parte débil, Isaías 40:5-8, Mateo 24:22. Esos dos extremos se unen en la encarnación. El Creador se hace criatura, se hizo hombre sin dejar de ser Verbo. Este acto es el resultado del envío del Verbo desde el seno del Padre para hacer posible el plan de salvación y hacer partícipes a los hombres que creyeran, partícipes de su filiación y salvarlos de la condenación, y por tanto de la situación de muerte en que se encuentran por el pecado. El que peca está muriendo.
La filiación no es posible sin regeneración. Gálatas 4:4. Sin redención. Y esta no es posible sin la entrega de la vida, cosa imposible en la deidad, pero realizable en el plano de la humanidad. A ser encarnado viene a ser el componente de la humillación. Dios no se humilla al hacerse hombre, solo se limitó. Es muy importante que entendamos el sacrificio que hizo Jesucristo. De entrada, siendo Dios, el Verbo, como habíamos visto, se convirtió en hombre, con todas las limitaciones que tiene el ser humano. Entonces, aquí vemos, y más adelante lo vamos a analizar, el condimento esencial para que se dé esto, que es el amor de Dios. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Filipenses 2, del 7 a 8, que en aquella época era humillante, era lo peor que le podía pasar a una persona. La encarnación hace a Dios compartir naturaleza con el hombre y hacerse solidario por medio de ella de nuestro destino humano. En su aspecto de forma de esclavo, entonces el pecado es puesto sobre él y se le demanda la responsabilidad penal del mismo, y haciéndolo en su condición de hombre, hizo un sacrificio expiatorio por el pecado. 2 de Corintios 5:21. No podía expresar a los hombres el mensaje de amor sin hacerse hombre, para que por su pobreza el hombre pudiera ser enriquecido. 2 de Corintios 8:9. Jesucristo nunca fue pobre. Como él lo ha dicho, era un homeless en aquella época. ¿Y por qué lo llama? ¿Y por qué hacen sus supuestas casas con tesoros? Es contradictorio. Ese no es el Cristo que predicó en Nazaret. Retirar la maldición de la muerte requería ser hecho maldición. Por eso desde su naturaleza humana, Gálatas 3:13, entonces el Verbo fue hecho carne y está junto a Dios. ¿Por qué? Porque ya regresó al seno divino. Versículo 15. Juan el Bautista testificó que Jesús era el que quitaría el pecado del mundo. Versículo 29. Y es un testimonio continuado de Cristo en el Antiguo Testamento. Juan se refirió a Jesús como el que debía venir. Era superior al profeta, aunque como luz vino al mundo, pero fue rechazado por los hombres, salvo por aquellos que, habiendo creído en él, fueron hechos hijos de Dios por el nuevo nacimiento. Jesús, el rechazado y muerto, ha sido resucitado y volverá con poder y gloria. La parusia. El Verbo encarnado vendría después de Juan. Ese Verbo es eterno. Estuvo antes que Juan, existía desde el principio. Por eso Juan dijo que era más grande y desde antes que él. Desglose. 3 años duró el ministerio de Jesús. Se murmuraba sobre si era Emmanuel, Dios con nosotros. Los fariseos murmuraban cuando Cristo perdonaba pecados. Lo veían como una blasfemia, porque solo Dios es el único que puede perdonar pecados. Marcos 2:7. Dudaron de él en su ciudad natal, al decir, ¿no es este el hijo del carpintero? Mateo 13:55. Además, Nazaret no era una ciudad cosmopolita de la época, era una ciudad de gentiles, helenizada totalmente. Cuestionaron su estatus divino, incluso en la cruz. Le reprocharon que si era descendiente de David, ¿por qué no bajaba de la cruz? Mateo 27:40. Aún después de la resurrección dudaban. 28:17. No es necesario comprender el Evangelio en toda su gloria y ministerio. Solo hay que probarlo, vivirlo, porque ofrece esperanza y consuelo para los cristianos. Para los demás es locura. Tenemos un Salvador que puede identificarse con cada lucha que enfrentamos, amigo de los pecadores, que conociera el dolor, la desesperación, la soledad, la injusticia, la alegría, el abandono, la celebración y la pérdida. Debemos reflexionar en que Jesús se hizo carne
Él nos mostró el amor piadoso en cada relación. El camino hacia Dios no es un camino de reglas, preceptos y preceptos detallados. El camino a Dios es por medio de Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús vino y con Él recibimos verdadera gracia, verdad y amor. La verdad dice que somos pecadores. La gracia, en contraste, nos dice que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La verdad nos dice que separados de Jesús no podemos hacer nada. La gracia nos dice que con Cristo todo es posible. La verdad nos dice que todos moriremos y luego enfrentaremos el juicio. La gracia nos dice que no hay condenación para los que están y viven en Cristo Jesús. Si es cristiano, gócese, porque eso es la esencia de nuestra doctrina y el mensaje de Jesucristo. Vamos a ver las preguntas. Sí, es un tema muy oscuro, muy difícil. ¿Por qué razón? Porque no es posible racionalmente entender la encarnación. ¿Por qué lo hizo si era Dios? Por eso es un tema de fe. ¿Quién te dio los mejores abrazos cuando eras niño? Bueno, pues mi abuela. Mi abuela era la que me quería muchísimo y de hecho puedo decir que prácticamente fue la que me crió. Y todos tenemos a alguien que nos apapachaba. Por eso es importante tener amor. 2. ¿Cuáles son algunas maneras en las que experimentamos la gloria de Dios? La primera de ellas es que no podemos decir que somos salvos. Si de verdad tenemos a Cristo, si de verdad somos sus discípulos y sobre todo si sabemos realmente cumplir lo que Él nos ha mandado. Jesucristo, el Verbo, hizo 50 mandamientos, entonces sí es importante encontrar cuáles son. Muy bien, vamos a la siguiente parte. Juan 16:18. 16. De su plenitud todos hemos recibido gracia y gracia sobre gracia. Es Juan 1 del 16 al 18. El 17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, literal Dios unigénito, variante el Hijo unigénito, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y de hecho así lo manifestó. Cuando querían que los mostrara, pues simplemente Él les dijo de que lo habían visto a Él. Entonces, si se ve al Padre, al Hijo, se ve al Padre. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a ver el contexto, versículo 16. Juan retomó el testimonio de Juan el Bautista. El Verbo encarnado está lleno de gracia y de verdad, por tanto está lleno de luz y vida, referido al Espíritu vivificador que es Cristo, 1 Corintios 15:45. Pero también Él puede llenar, es una plenitud desbordante, porque habita en Él la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9, porque es una persona divina humana del Verbo de Dios manifestado en carne. En Él habita, la plenitud del Dios mismo. Siendo hijo de Dios, su filiación se produce por generación eterna, en un compartir de la misma vida. Todos los atributos de Dios están en Jesús y le son propios. No es la deidad implantada en Él, sino es Dios mismo manifestado en carne. Y eso hace que el Verbo encarnado llene todas las cosas. Efesios 4:10. Jesús Él es el infinito y eterno, Dios hecho hombre. Juan 1:14.
todos se refiere a los creyentes, y de la plenitud de Jesús podemos formar parte. Está lleno de gracia y de verdad. Gracia sobre gracia es sin medida alguna, porque la salvación es la realización de la obra salvadora de Dios, y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, Romanos 5:20. Y la gracia que salva es la misma que santifica. Versículo 17. Dios dio la ley a Moisés en el Sinaí, Éxodo 33:34, para que éste a su vez la comunicara al pueblo. Moisés era el ministro de Dios, siendo Dios quien la estableció, Isaías 33:22. Pero Dios es el único legislador y único juez, Santiago 4:12. Denuncia al ser humano, pero Cristo introduce la gracia y la verdad, las que vinieron por medio de Él, y como Él está lleno de ellas, su presencia en el mundo revela ambas y son comunicadas con Él. Quien recibe al Verbo recibe con Él la gracia y la verdad, y aparece por primera vez el nombre de Jesucristo, que es la unión de Jesús y Cristo. Jesús relacionado con su humanidad y Cristo, el que había de venir. Lucas 7:20. Versículo 18. En el Antiguo Testamento se afirma que a Dios nadie lo ha visto. Y de hecho había la idea de que si lo veían se morían. Y no se le puede ver, Deuteronomio 4:12. Se presenta envuelto en nubes y oscuridad, Salmos 97:2. Jesús también lo reafirmó, Juan 5:37. Pero se hace visible en el Verbo. Hace el visible al invisible Dios. El Hijo unigénito es también Dios y puede revelar todo lo que Dios es. Unigénito de Dios es referirse a la eternidad del Verbo y con ella a la filiación en el reino trinitario. Hablar del seno del Padre es hablar de relación, comunión e identidad. Desglose. Dice Juan que hemos recibido gracia sobre gracia, versículo 16. Entonces su gracia no escasea. Todo creyente tiene sobreabundancia de gracia. Es la gracia irresistible la que nos saca del lodo del esfuerzo moralista y nos lleva a la tranquila presencia de Dios. Si tenemos una relación con el único que nos puede cambiar, veremos que Dios fue y siempre ha sido el iniciador del amor. Él nos ama, con defectos y todo. El Nuevo Testamento comienza con un árbol genealógico que tenía varias ramas feas. En el Evangelio de Juan, Jesús tuvo como ancestros a varios personajes que no eran perfectos, como una prostituta, una hija de incesto, un adúltero, un hermano mentiroso, muchos cuentos de advertencia y un escandaloso embarazo de una soltera. Dios quiere decir que este Evangelio tiene que ver con la gracia y no con nuestra educación o prejuicios. Dios no está tan interesado en tu historia familiar, se interesa en lo que sucederá después, y cuando se trata de transformación, lo que sucede a continuación es glorioso. Cambia tu guión con gracia. Es su especialidad. Nunca te descartes, ni a ti ni a tu familia, por lo que pasó ayer. No existen las maldiciones familiares. Vamos a ver la pregunta 3. ¿Cuándo te has sentido abrumado por la realidad de la gracia de Dios? Cada vez que nos profundizamos en el estudio de lo que es la gracia, vemos que realmente no tiene lógica. Eso abruma, porque significa que Dios nos amó tal y como éramos. Dios no nos está reprochando lo que fuimos. Dios no quiere que estemos recordando lo que éramos, sino que al contrario, Dios quiere que iniciemos una nueva vida. Y esa vida solo la podemos iniciar si estamos liberados del pecado de nuestro pasado. Muy bien.
Juan 3 del 14 al 18. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Variante, todo el que cree tenga vida eterna en él. Casi nadie se lo sabe, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel para todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. En el post dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver el contexto. Versículo 14. Anuncia a Nicodemo la necesidad de que se produzca la obra de redención del hombre en su persona. Usa la historia de Moisés levantando la serpiente de bronce que él hizo, y quien fuese mordido por las serpientes morirían a menos que vieran la serpiente que se levantaba. Números 21:9 y siguientes. Y se salvaban porque ponían su confianza en Dios, y se salvaban solo los que se rendían a Dios. En contraste, el Hijo del Hombre debía de ser levantado, y lo sería en el hecho redentor de la cruz. Necesitaba ser levantado para que pudiese haber salvación para todo aquel que crea en él. El propósito de la muerte vicaria de Cristo, versículo 15, es para la salvación de todo aquel que cree en él. Aquí se habla del alcance de la salvación. Jesús no echa fuera a quien viene a él. Juan 6:37. La potencialidad salvadora alcanza a todos los hombres, pero la expiación, propiciación, reconciliación y rescate se limita a quienes Dios ha elegido eternamente para salvación. Se pierden y condenan si los hombres prefieren las tinieblas a la luz. Juan 3:19. Versículo 15. La causa de condenación es no creer en Jesucristo. Juan 3:36, 8:24. Este llamamiento universal se da porque Cristo sustituye al pecador que cree en su pecado y transgresión personal, obrando para él la eficacia de la salvación. Entonces dependerá de la eficacia de la fe depositada en el Salvador. Se promete la vida eterna y si alcanza a ver al crucificado. Una mirada de fe que acepta la obra realizada a su favor y la hace suya para justificación. La vida está relacionada con el Verbo, Juan 1:14. La vida eterna es privativa de Dios y se comunica al creyente por medio de Jesucristo, 1 Timoteo 2:5. La salvación origina la vida eterna, operada por la gracia. Si usted no es salvo, pues nunca va a ver la vida eterna. La obra, versículo 16, la obra de salvación obedece al amor de Dios. Dios determinó salvar al hombre antes de que el hombre fuese creado, 2 Timoteo 1:9. El Cordero de Dios había sido predeterminado para la redención del mundo antes de la creación, 1 de Pedro 1:18-20. Su amor es infinito y incomprensible. Es ilógico, porque se orienta hacia lo perdido y rebelde, a lo pecador, ingrato, sin efectos naturales, corrompido, corrupto, que no busca a Dios. Y por sus malas obras es su enemigo, Santiago 4:4.
Versículo 16. A esos enemigos los reconcilió consigo a través de la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. Lo entregó como sacrificio expiatorio por el pecado. Juan 15:13, 1 de Juan 3:16 y 4:10. No escatimó a su propio Hijo. Lo dio al mundo y es ilógico que entregase a su unigénito suyo en bien de los perdidos que se habían alejado de él voluntariamente. Es la dimensión suprema del amor manifestado en la gracia. El Hijo desciende al mundo, se hizo pobre, 2 de Corintios 8:9, se limitó y dio su vida para que también seamos hijos de Dios. Versículo 17. El envío del Verbo no fue para condenación, es una irrupción de Dios en la historia humana. Su encarnación es obra del Dios Trino para que se inicie el proceso de salvación con esa operación, y obedece al derecho divino de que Él determina salvar al mundo. Por eso es soberano. En la salvación, Salmos 3:8, Jonás 2:9, y envió a su Hijo al mundo para salvar a la humanidad. Todo aquel que en Él cree no se perderá. Busca salvar, Juan 12:47. Porque es Él, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Versículo 18. Creer o no creer es el determinante de la salvación o la condenación. Y la salvación se recibe por creer en Cristo. El que cree en Él es justificado por la fe. Romanos 5:1. Si alguien les dice otra cosa, que ustedes pueden salvarse por dar donaciones, o por confesarse, o por adorar a una diosa, etc., es falso. No, ahí no van a ser ustedes salvos. La justificación es la declaración divina de la cancelación de toda deuda penal por el pecado. El que cree ya no teme la condenación, porque no la hay para los que creen en Cristo. Romanos 8:1. Si se perdona el pecado, se libera al ser de la esclavitud. Se sale del estado de condenación. Romanos 5:19. El que no cree ha sido condenado. Son los que rechazan a Cristo y no creen en Él como Hijo unigénito de ellos. Ellos no tienen que esperar el veredicto del juicio penal, sino que su rebeldía e incredulidad ya han sido condenados, porque han rechazado la única vía de salvación. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Para ellos no creen en que Jesucristo sea Hijo de Dios. ¿Por qué? Pues porque hicieron su Biblia para que dijera eso. Entonces, pues son unos estafadores. Han sido condenados porque han rechazado la única vía de salvación, que es la fe en el Salvador. La condenación por el pecado está desde la concepción del individuo. Salmos 51:5, Efesios 2:3. Cada pecado va confirmando esa situación, volviéndola irreversible. Reflexión del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE. Tomamos la número 6, titulada El cristianismo debe de ser hoy, más que nunca, un baluarte de sensatez. El posmodernismo ha crecido como espuma y se le conoce como posmodernidad. Surgió de las escuelas marxistas y estructuralistas a mediados del siglo XX, con un método de crítica cultural que tensionaría la racionalidad moderna como nunca antes. Lo que empezó como antítesis a ciertas tesis filosóficas se ha convertido en 2 décadas en un discurso que conquistó la academia y permeó los debates políticos, éticos y culturales de manera total, y no se diga religiosos. Sobre el escenario de una economía consumista, saturada por atractivos estilos de vida, montada en los rieles de la hipercomunicación y la instantaneidad del Internet, el espíritu del nuevo siglo se fue fortaleciendo. ¿Cuáles son los trazos de esa nueva hegemonía social de la posmodernidad? Primero, la inexistencia de la maleabilidad de aquello que consideran real. La insistencia de la maleabilidad de aquello que consideramos real. Para el que está metido en la posmodernidad,
no hay nada en su momento real que se vea como tal. Todo puede ser maleable, todo puede ser combinado, todo puede ser manejado. Desde los antiguos sofistas ya se decía que todo se ve o todo es de acuerdo al cristal con el que se mira. Ya de ahí vemos de dónde vino. 2. El mantra Foucaultiano de que todo es discurso. Si todo es discurso, entonces hasta el amor es un discurso. Lo importante no es escribirlo, sino demostrarlo. El lema derridiano de que no hay nada fuera del texto. ¿Por qué? Porque es más fácil contener el texto que verlo en la realidad. Entonces todo se limita o todo se contrae a un discurso. La desconfianza leotardiana frente a cualquier cosa que uno pueda considerar metarrelato. No, todo tiene que ser visto. Si algo no podemos verlo, algo no existe. Por eso hay muchos conspiradores que dicen que me dijeron, y yo, aunque no lo vea, lógicamente estoy viéndolo yo. Pero se equivoca muchas veces en lo que ve. La crítica a toda idea de objetividad y orden como nociones opresivas y deshumanizantes. Los conspiracionistas no creen en lo objetivo. Para ellos lo que vale es lo que ellos piensan, lo que ellos sienten. Los mormones, por ejemplo, son claramente subjetivistas. Tengo que sentir la presencia de Dios para poderlo creer. Es falso. Ellos no son objetivos porque no siguen la palabra. Y lo peor es que se dicen cristianos. 6. El rechazo postestructuralista a cualquier categoría. Cuando vemos una conspiración siempre hace a todos, siempre dice que todos estamos en peligro, etc. Pero la realidad es que no creen en ninguna categoría, ni saben distinguir cuándo verdaderamente hay peligro. 7. La afirmación de la plena artificialidad de toda explicación. Todo está generando un clima intelectual. Esta es la subjetividad en pleno. Podemos nosotros hacer el discurso que querramos porque para el posmodernismo eso es lo que importa. Entonces todo es superficial, todo es light. Por eso muchas escuelas hoy ya no investigan. Es más, en el seminario mismo me tocó en su momento alguien que me dijo que no debía de investigar, que era demasiado. Imagínense, un pastor tiene esa idea, pues ya me imagino su congregación. Dice, todo ha generado un clima intelectual de irracionalismo, subjetivismo y escepticismo, que los escritores naturalistas del siglo XIX podían titular como fantástico. Las fake news, las noticias falsas, la posverdad, el auge de grupos extremistas, como el que gobierna ahorita, como el que va a gobernar Estados Unidos, el relativismo epistemológico que inunda cada conversación. No, tenemos que apoyar a ese candidato. ¿Qué es lo más detestable? Pero yo lo quiero apoyar porque yo me identifico con él. ¿Y sí se identifica? La carnicería discursiva en las redes sociales no solo son culpa del algoritmo y la exacerbación psicológica de una sociedad cada vez más individualista. Son las consecuencias prácticas de ese paradigma que se convirtió en la hegemonía de Occidente en las últimas décadas. El extremismo, la irracionalidad, el subjetivismo vienen precisamente por la posmodernidad. Y esto está destruyendo no solo a la razón, sino a los gobiernos, a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad, porque todo es de acuerdo al cristal con que se mira. Con la desfachatada y sensatez, muchas de las mentes más brillantes de la academia y la cultura
sembraron anárquicos vientos que minaron la confianza de Occidente en la razón, la ciencia y la posibilidad de abrazar algo que se acerca al menos un poco a la verdad. Estas son las tempestades que cosechamos. Lutero fue acusado de irracionalista, y si leemos sus títulos más pintorescos, parece que lo es. Solía hablar de la razón como Frau Hulda, la novia del diablo. La razón es ramera, encantadora. La meretriz es una prostituta más seductora con que cuenta el diablo. Fue agresivo contra universidades y el mundo intelectual de su tiempo. Lutero creía que la razón, como el resto de las dimensiones de la experiencia humana, lleva en sí la marca de la caída. El pecado no es solo una cuestión moral, sino que también afecta nuestra capacidad de pensar correctamente. El problema no es la razón en sí, porque Dios confirmó en ella la majestad de la razón humana con la caída. En la dieta de Worms, cuando peligraba su cabeza, pidió ser refutado mediante una sencilla exposición de las Escrituras y mediante la razón. Lo que le molestaba no era el intelecto, sino un tipo de razón autosuficiente y presuntuosa que se irroga el conocimiento de aquello que pertenece a la fe, como es la posmodernidad. Es increíble que haya facultades de teología que sean posmodernas y que busquen lo que sería también parte de ese proceso, la deconstrucción. La deconstrucción es simple y llanamente: hay que destruir todo para volver a fundar todo. Eso es falso. Si se destruye todo, queda la nada, queda la oscuridad en la que lamentablemente viven muchos. Desglose. Para comprender la encarnación hay que viajar de Belén a la colina llamada Calvario, Calvaria Lucus, que significa lugar de la calavera. Jesús entró a nuestro mundo y se adelantó a nuestras consecuencias. Las condiciones y contrastes son sorprendentes y dinámicas. Los ángeles anunciaron las buenas nuevas a los pastores. Lo vimos la clase pasada. Jesús anunció las buenas nuevas a un ladrón en la cruz. María envolvió al bebé en pañales. Los soldados le quitaron el manto, lo dejaron desnudo. Los pastores lo adoraron con sinceridad. Los soldados lo adoraron con burla. Jesús nació, los ángeles dieron gloria a Dios. Cuando Jesús clamó, consumado es, se reveló la gloria de la redención. Hubo un temblor, se oscureció el cielo. Fue algo terrible en aquella época. Alguien tenía que ser levantado como sacrificio, y Jesús voluntariamente descendió en agonía para ser levantado en nuestro nombre. Solo Él podía, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él e hijo suyo. 2 Corintios 9:21. Nicodemo no podía entender a Jesús. Esperó hasta que se pusiera el sol para obtener algunas respuestas. Mientras más hablaban Jesús y Nicodemo, más preguntas tenía Nicodemo. No podía entender la idea de nacer de nuevo. Esas preguntas correctas hicieron que las respuestas del Mesías se convirtieran en la representación más concisa del Evangelio en todo el canon de las Escrituras. Juan 3:16 es un versículo de donde vemos la dinámica de la historia. Reconocemos el mayor regalo, el mayor sacrificio, la mayor eternidad y el mayor amor. Las últimas preguntas. No es sencillo de entender, de una vez se los digo, pero si lo revisan este video algunas veces, van a poder comprender la dimensión de lo que es la soteriología, la salvación que hizo Jesucristo. Y entonces vamos a poder amarlo de una forma más sincera. ¿Cómo resumirías la historia de Jesús en la tierra? Lo que dice Juan 14:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga salvación y vida eterna. 5. ¿Cuáles son algunas maneras en que nuestro grupo puede compartir el amor de Dios con otros durante la temporada navideña? Yo no soy creyente de temporadas. Vamos a recordar la resurrección en la Semana Santa. Vamos a recordar el nacimiento de Jesús en Navidad. Lo fundamental no es estar recordando fechas para además hacer fiestas, hacer regalos, ir de viaje. Eso no es cristianismo. Lo fundamental es conocer lo que representan, en este caso la encarnación de Jesucristo, la virginidad, la concepción virginal, la misión de salvación y el plan de salvación, y darle tributo, y darle gloria, y dar gracias a Dios en todas las épocas del año, en todos los días. El cristianismo no es una religión de épocas, ni solo de ir a la iglesia el domingo, es de vivir el Evangelio, y para vivirlo necesitamos conocerlo. Muy bien. Todos. Juan 3:19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Juan 3:19. Muy bien, vamos a concluir nuestra pequeña escuela con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias y loor y adoramos que tú hayas tenido amor hacia nosotros y hayas enviado a tu Hijo unigénito para que por su sacrificio vicario pudiéramos nosotros salvarnos y realmente poder decir que somos hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a resistir a la posmodernidad. Que los posmodernistas no nos contaminen. Que no hagamos a la iglesia subjetiva y prefiramos en su lugar la objetividad de tu evangelio. Señor, haz que verdaderamente seamos discípulos tuyos todo el año y no solamente en épocas determinadas del mismo, porque tu mensaje es un mensaje de vida, no es un mensaje para que consumamos en una época determinada. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo. ¿Cómo la